tuya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a esta entrega de Ojalá. Hoy el equipo completo, aquí el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, Guillermo Ricard Calventi, quien les habla, Ramón Tejeda Rit, en una edición que será de antología. Esperemos que así sea, porque tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Manuel Campo Vidal. ¿Vidal Campo o Campo Vidal? Campo Vidal. Usted quizás se ha topado con él en algún momento en la televisión española, donde estuvo muchos años y donde sentó cátedra conduciendo importantes debates, aquel que fue emblemático en los años 80, ¿no? 93. 93, sí, frente a... Estaban Felipe González por un lado y José María Aznar por el otro, una audiencia de casi 10 millones de gente siguiendo aquello. Ese es el personaje que está con nosotros aquí, autor de varios libros sobre comunicación, un especialista en el tema y con quien vamos a conversar sobre, bueno, ya usted verá cuántas cosas. Bienvenido a Ojalá, Manuel Campo Vidal. Presidente de la Academia de la Televisión Española. Sí, eso es. Eso es una actividad social, una actividad voluntaria y por elección de mis compañeros, lo cual agradezco enormemente la confianza. Comencemos, Manuel, para ganar tiempo, porque no se puede perder un placer el tiempo estar contigo aquí en este país que va para arriba. Muy Magnífico. Bien, muchas gracias. Así esperamos y estamos seguros de que va para arriba. Hablar de comunicación contigo será siempre un deleite, porque conoces el tema y porque puedes darnos escuela. Cuéntanos de esos pecados capitales de la comunicación de que hablaste en tu libro, que el doctor Rafael Sánchez Cárdenas nos ha traído aquí. Los 7 pecados capitales de la comunicación. Bueno, es una reminiscencia. La mitad del pleito, ¿no? dicen que la mitad del pleito es la comunicación, sí, en toda empresa, política, social. De todo tipo. De todo tipo. Porque somos lo que comunicamos. Y es precisamente Bill Clinton el que dice, el 50% de lo que hacemos es comunicación y todo lo demás es el otro 50%. Sí. Y yo no sé si tiene razón o no, pero en todo caso hay quien me dice, no, Clinton no tiene razón, el 80% de la comunicación y no el 20%. Porque si uno hace las cosas bien, pero no las comunica, pues no hacemos nada, ¿no? Yo creo, había una frase que yo rescaté de Paul Volcker, el que era el presidente de la Reserva Federal Americana, que la aplicaba a la economía, a la nueva economía emergente, a la crisis de las .com en el año 2000, pero que dijo una cosa que yo me la he traído para la comunicación. Él decía, la realidad es la percepción de la realidad. Y si lo llevamos a la comunicación, eso es así. Tú percibes que una persona es muy inteligente o que es muy hábil y dices, esta es la persona. Y a lo mejor no tiene ese fondo, pero lo muestra y lo vende así. Por lo tanto, la comunicación es un instrumento absolutamente fundamental para crear esas realidades, para convencer a los ciudadanos y también para moverse en ello. Y quien no conoce los códigos, pues tiene de entrada la batalla perdida. Lo cual quiere decir que la comunicación es poder. La comunicación, es quizá el poder. Bueno, hay muchos poderes. Yo creo que en la sociedad actual que vivimos, el poder está muy fragmentado, sinceramente, muy fragmentado. La comunicación es un instrumento imprescindible probablemente para imponer el poder de una forma democrática. Si no, se puede imponer el poder de otros modos, como bien sabemos, ¿no? Cuando Putin entra en Rusia o cuando Putin entra en Ucrania o empuja a determinadas personas, lo están imponiendo no por un diálogo, no por la comunicación. Esa es una forma de imponer el poder. Pero en el mundo democrático y en el mundo de la razón, la comunicación es básico. ¿Por qué entonces llegas tú un poco a la conclusión de que los españoles no comunican tan bien? Yo creo que los españoles no comunicamos bien y creo que en general el mundo latino no comunica bien, porque los anglosajones nos han ganado la batalla absolutamente. Y fíjese que los latinos, y por tanto por extensión todos los que estamos aquí, descendemos de Roma y descendemos de Grecia. Pero parece que ahí nos sentamos a echar una siesta, como decimos en España, y a partir de ahí fueron otros los que aprendieron en las escuelas a enseñar que la gente tenía que comunicar.
¿Y el resultado final cuál es? ¿Por qué he dicho y escrito que los españoles no comunicamos bien? Porque nosotros tenemos algunas carreras en España que se forman extraordinariamente, mejor que otras, yo creo que en todos los países pasa, especialmente los médicos, especialmente las ingenierías, y fíjese si hay médicos españoles dirigiendo hospitales de referencia en Estados Unidos, en la especialidad que busque. Sin embargo, cuando van a los congresos, cuando son entrevistados en la televisión, en la radio, en la prensa, no brillan como brillan sus colegas norteamericanos. De nuevo, si no eres capaz de comunicar, se crea una realidad distinta y aparece un médico joven. Yo he tenido oportunidad de asistir a algunos de esos congresos, o me ha tocado presentarlos como periodista o hacer entrevistas ahí, y el médico español, con un gran conocimiento científico, está sin esa capacidad de comunicación y es absolutamente superado por un joven americano que, micrófono de corbata en la solapa, pasea por el escenario y crea la realidad de que es el hombre que más sabe. Y a mí, que me gusta preguntar, yo digo a la salida a los médicos que hay allí, ¿qué le ha parecido la sesión de hoy? El americano ha sido fantástico. El chico americano, sí. ¿Usted sabe que este es el discípulo de aquel español que intervenió? Y dice, no me había dado cuenta de ello. Esa es la clave. Entonces, yo digo esto porque creo que el mundo latino en general perdemos oportunidades comerciales, oportunidades de liderazgo, oportunidades de marcar un referente porque no comunicamos suficientemente bien. Y por eso, en una actividad que yo tengo, que es una escuela de negocios que se llama Next International Business School, todas las personas que vienen estudian comunicación, aunque estudien negocios internacionales, ciberseguridad, comunicación propiamente dicha, o creación y aceleración de empresas. O no va a necesitar un emprendedor ser un gran comunicador, si quiere convencer a los inversores, a los clientes, a sus propios empleados. La comunicación es básica. Don Manuel, dos escuelas, por así decirlo. Una que pretende la imparcialidad de los medios de comunicación. Incluso se nos vende esto desde el corporativismo empresarial. Y la otra, que es un poco la escuela, digamos, española, tal cual yo lo percibo, que encuentra a grupos mediáticos claramente identificados con corrientes políticas e ideológicas. ¿Cómo ha logrado usted en su dilatada carrera, además en la que ha sido aceptado por haber cumplido las reglas de los debates, por haber sido aceptado como interlocutor de ambas corrientes políticas importantes en España? ¿Cómo ha logrado usted moverse entre esas dos escuelas? Bueno, eso siempre es difícil. La independencia es cara y se paga, probablemente en oportunidades, porque en una sociedad muy tensionada, desde luego la española lo es, si estás al amparo de un grupo, de otro, de un tercero, siempre ejercen pues una cierta protección, y andar de forma independiente pues siempre a veces te trae disgustos importantes, aunque hay que jugar a la independencia y hay que jugar a la independencia, pero no ser neutrales. Entonces yo creo que hay que tener el fondo de la cuestión de lo que uno quiere defender, que no es exactamente lo mismo. Hay que procurar ser independiente de los partidos, independiente cuando cuando toque, ¿no? O de los poderes a los que se estaba refiriendo, de las grandes empresas, etcétera, pero no por eso se puede ser neutral. Yo no soy neutral y creo que ambos partidos políticos saben que yo no soy neutral y que tengo unas posiciones progresistas que yo no he ocultado nunca. Ahora bien, cuando se trata de organizar un debate hay que ser muy serio, ser muy respetable. Y yo creo que al final el capital de un periodista es la credibilidad. Eso es fundamental. Yo lo digo a veces en las escuelas de periodismo, en la escuela de negocios. Oiga, si usted quiere hacerse rico, no se haga periodista. Ya sé que hay algunas excepciones, algunas por casualidad y otras a lo mejor por no tanta casualidad o no tan explicables, ¿no? Pero el capital de un periodista es su credibilidad. Asociar a su nombre, igual que el de un medio de comunicación, un factor de credibilidad, en el que no somos neutrales, tenemos nuestra tendencia, pero la ejercemos con seriedad, con sensatez y con transparencia. Por lo menos yo lo veo así. Bueno, en este mundo precisamente donde la comunicación juega el rol que está jugando un mundo global,
la propaganda de las cosas o la comunicación de las cosas, ¿cómo usted ve ese juego en este andamiaje político nacional o internacional entre propagandizar las cosas o simplemente comunicar al receptor la información veraz que está esperando para hacerse juicios lo más apropiado posible? Pues es difícil la cuestión que me plantea. Es difícil porque la propaganda existe, hay quien la ejerce, se echa ahí mucho dinero, pero yo tengo la impresión que la opinión pública es bastante más inteligente de lo que, colectivamente hablando, de lo que creen los políticos y creemos los periodistas. Es mi opinión. Lo cual no quiere decir que muestre en cada momento o de modo inmediato a veces esa reacción, pero hay bastantes ejemplos. Yo que he estudiado esto también en mi condición de sociólogo. Mire, en el año 82 Felipe González ganó las elecciones por 200 diputados, que es la mayoría absoluta más absoluta que ha habido nunca en la España democrática reciente. Y apenas apareció en televisión en el último año, porque el poder de la UCD, que no quería perder eso, apenas le dio salida. Pero salió justo lo suficiente para existir. Si no sales por televisión, no existes. Yo creo que esto es así. Si no estás en los medios, no existes. Si no utilizas bien las redes sociales, el que dice, no, yo en esto no entro, hay que utilizarlas, hay que estar presente. Pero a partir de determinados mínimos, cuando hay una pulsión de cambio, cuando la sociedad está harta o de la corrupción, o de quien le ha engañado, o de la palabrería, que también se puede estar harto de la palabrería, y ejemplos los hay, ¿verdad? Muchísimos. A partir de ahí, si tú existes, al final la ciudadanía decide. Y no es un tema de más minutos de televisión, no es un tema de quién estuvo solo presente ahí, ni de la propaganda que se le haya hecho. Entonces yo creo que al final hay ejemplos también que a mí me impactan, ¿no? Supongo que tendremos oportunidad, pero si no, a mí me gustaría hablar de el impacto que me produce a mí la gestión comunicativa del presidente de ustedes, de Danilo Medina. A mí me tiene absolutamente impactado y estoy trabajando en ese tema, con estas visitas por sorpresa que hace él, y espero poderle acompañar en alguna de ellas, como también me ha impactado las elecciones en Costa Rica, en la que un profesor que ni siquiera era en enero, a principios de enero, invitado a acudir ahí a programas de televisión, no lo entrevistaban porque era el último de las encuestas, le llamaban el residual, ¿no? El residual, y gana las elecciones 2 meses después. ¿Cómo lo hace? Con cercanía, con debates en televisión, porque al final ya sí le invitaron, y con redes sociales. Y gana las elecciones, hasta el punto que la segunda vuelta el otro candidato ya se retira, ni va. Oficialmente hubo que votarlo. Yo creo que aquí, desde el punto de vista de la comunicación, en contra de la propaganda y en contra en Costa Rica del bipartidismo de tantas décadas ahí, son capaces de surgir estos nuevos liderazgos que transforman y nos enseñan que hay otras formas de comunicar y de combatir la propaganda. Yo creo que Danilo Medina es un ejemplo y Luis Guillermo Solís en Costa Rica desde luego ha sido otro y muy reciente. ¿Cómo ver en ese contexto comunicacional al que usted hace alusión, donde el establishment comunicacional obvia a un candidato que luego en 2 meses se convierte en un presidente? Ahora mismo estamos mirando en España un caso que parece ser que será paradigmático, que es Podemos, donde los 2 partidos dominantes del sistema han focalizado la atención en este grupo, que se destaca por alcanzar 1 millón de votos en las europeas. Y entonces, ¿qué está pasando? Hay elementos más bien de, digamos, de la cama social española que tiene disgusto, que tiene incredulidad con lo que está viviendo o no confianza en lo que está viviendo, que está volcando la atención en este tipo de movimientos. Es verdad, la crisis económica en España nos ha dejado, afortunadamente empezamos a salir, menos rápido de lo que quisiéramos, pero empezamos a salir, nos ha dejado un castigo muy fuerte. Y ahí hay sectores de las clases medias que se han visto empujados hacia límites, no diría de pobreza, pero sí de necesidad, en una circunstancia que antes no se tenía, en una reducción drástica del consumo familiar,
de las vacaciones, de todo eso de la segunda vivienda, porque además tenías otra la playa, la tercera, y todo a crédito, en buena parte de la cuestión. Ahora hay mucho crédito oficial, pero mucho crédito particular también, que ahora afortunadamente se va digiriendo. Pero todo eso ha llevado a una situación de malestar. Eso y también un cansancio con relación a determinadas prácticas de corrupción que se han explicitado en algunos casos políticos, en una financiación no clara de los partidos políticos. Ese malestar, ¿cómo se expresa? Pues se expresa porque de pronto aparecen unas candidaturas de personas jóvenes y no tan jóvenes que están indignados. Decía el profesor Castells el otro día en una conversación que mantuvimos en Barcelona, el profesor Manuel Castells es premio Holberg 2012, que eso es el equivalente al premio Nobel, sé que ustedes lo conocen, y además yo en América tengo la satisfacción, perdón el inciso, de decir que aquí lo conocen y lo han leído, o sea que muchas veces aquí sí. en España no sucede, ¿no? Pero estaba diciendo, del mismo modo que siglo y medio atrás era la clase obrera la que estaba formando los nuevos partidos y los partidos de izquierda, y es cuando nace en España el Partido Socialista y en otras zonas también, ahora son los indignados, no exactamente la clase obrera, la que está reconfigurando a través de unas prácticas muy particulares de comunicación esos nuevos partidos. Y en esos indignados hay sectores obreros, hay jóvenes, pero también hay personas mayores que tuvieron una posición de poder en un momento determinado en la escala social y que sin embargo son capaces de sumar su indignación ahí. Entonces, o los partidos políticos tradicionales, tal como planteaba el doctor Rafael Sánchez Cárdenas ahora, son capaces de reaccionar, son capaces de reinventar hasta donde se pueda reinventar, o realmente vamos a vivir unos tiempos políticos bastante revueltos. Pero fíjese que es bastante general de Europa, porque son expresiones populistas, y no lo digo en tono despectivo, en los que en un país se da de una manera y en otro se da de otra. En Francia se da a través de la ultraderecha, y el cinturón rojo de París, la banlieue parisina, que era el feudo del Partido Comunista francés, casi prosoviético en aquella época, por lo menos en la época en la que yo estudiaba allí, está votando al Frente Nacional de Marine Le Pen. O como el ascenso de la xenofobia y del anti-extranjero se está dando en fenómenos que hemos visto en Holanda y que hemos visto en Alemania, etcétera. O el populismo en Italia de Beppe Grillo, que al fin y al cabo es un cómico que de pronto salta y tal. Hay que ver cómo esos fenómenos nos afectan, pero la gripe, como decía el otro día un consejero del gobierno además, la gripe del populismo va a durar unos cuantos años y vamos a tener que convivir con ella. Y además, y permíteme que acabe, es una batalla política, pero en el fondo tiene mucho de batalla comunicativa también. Porque a ver, ¿quién es capaz de colocar los mensajes? ¿Quién es capaz de combinar, sobre todo, televisión abierta y redes sociales? Y además con cercanía. Esas tres cosas tienen que estar muy bien combinadas. La gente está muy cansada de la liturgia, por lo menos en España, tradicional, de los partidos inamovibles, del famoso aquí no pasa nada. ¿No pasa nada? Sí, está pasando. Y mucho. La liturgia inamovible me parece que es una expresión interesantísima la que ha usado, porque precisamente es una de las cosas que vivimos aquí también. Sectores políticos dominicanos que han casi usurpado la representación social por largo tiempo, a tal punto, no sé si en España se da ese fenómeno, de representantes al Congreso o las municipalidades que tienen décadas y generaciones siendo los representantes. Y eso es muy complicado porque no hay renovación y genera una distancia y una desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Eso es así. Es un fenómeno, señala el profesor Castells, bastante generalizado en el mundo, pero que en algunos países, y por la poca información que yo tengo de República Dominicana, pues también se da aquí. Se precisa una cierta renovación y la renovación es distinta. Los liderazgos también se agotan y sobre todo también unos influyen a otros. Y entonces a lo mejor una persona era líder hace unos años y ahora no se necesita de ese liderazgo. Yo comentaba con el doctor Rafael, estábamos comentando que quizá una de las, lo cito en ese libro,
una de las instituciones que en el mundo ha estudiado más los liderazgos es la Fundación Gorbachov. Y Gorbachov dice, tuve la oportunidad de entrevistarle en Madrid y en Barcelona, y él dice siempre, cada momento político requiere un tipo de líder. Y a lo mejor hay un líder para hacer la revolución, hay un líder para consolidar, hay un líder para crear una empresa, y a lo mejor tiene la gran idea de crearla, pero necesita otro que venga detrás y que sea el que garantice que no va a durar muy poco, porque el primer líder ya está creando otra, ya está en otra realidad, o es un líder de un gran verbo, digámoslo así, pero resulta que hay otro que con sus silencios y su efectividad es capaz de crear un liderazgo más sólido. Entonces, amigos, hay que reflexionar, todo esto no es estático, todo esto es dinámico, ¿no? Hay una enorme concentración de los medios de comunicación. Cierto. Casi en todas partes. Se percibe una tendencia a la concentración de medios de comunicación, sobre todo el gran capital trata de tener cada vez más medios de comunicación. ¿Conspira contra la democracia en algún momento esta concentración? Porque esa es la percepción que se tiene, desde luego. ¿Y qué hacer con esto? Porque también hay unos mensajes que van con eso, que se transmiten, ¿no?, a la ciudadanía. El fenómeno de la concentración es bastante general. Yo precisamente hice mi tesis doctoral sobre eso, la concentración del poder de la comunicación en España y el factor político como un elemento determinante, porque nosotros tuvimos, desgraciadamente, una cruel guerra civil entre el 36 y el 39, y ahí hubo expropiación de medios, después concentraciones varias, etc. La tendencia es a la concentración, y eso no es bueno, en ningún caso. El poder tiene que estar mucho más, poder de la comunicación tiene que estar mucho más diversificado, y yo cuando veo, sinceramente, experiencias como la que ustedes están haciendo, sin pertenecer a ningún grupo, a ninguna empresa, sin nada, todo eso es realmente admirable. Y hay otros casos también. En la propia República Dominicana tuve oportunidad de estar el otro día con el grupo de SIN de noticias, que no tienen detrás ningún aparato económico de construcción o de cualquier otro sector en el que estuviera allí. Y además no solamente el problema de la construcción es importante, es preocupante, sino que además hay un atrincheramiento, a mi juicio, creciente de los medios de comunicación, en favor de una posición, en favor de otra posición, que induce a que los periodistas estén atrincherados. Y eso es una pérdida de democracia y es una pérdida de credibilidad. Cuando decimos que en general en el mundo las instituciones han perdido credibilidad, los ciudadanos tienen menos confianza en ellas, hablamos siempre de la política, pero tenemos que hablar también de los bancos, y tenemos que ser autocríticos y hablar de los medios de comunicación y de los periodistas. Y yo lo miro por mi país, pero yo creo que es bastante extrapolable. A la salida de la transición democrática, los periodistas estábamos en los primeros puestos de respeto por parte de la ciudadanía, de consideración. Y ahora estamos, no los últimos, porque es verdad que los políticos están por detrás, pero es escaso consuelo, los banqueros, que también han hecho méritos importantes, y otros. Y arriba de todo, fíjese, están los médicos, están las Fuerzas Armadas, la policía, que ha prestado grandes servicios, por lo menos en nuestro país, pues para la liquidación del terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la concentración, yo creo que es verdad, es un instrumento de poder, se ha dicho al principio, pero es también una máquina de perder credibilidad, a mi juicio. Eso sí, que cuando lo viene a perder ya la cosa es grande. Lo que ha creado es una cosa seria. Sí, pero yo creo que la ciudadanía sabe, es lo mismo que distinguir la calidad de la cantidad. Dice, tiene mucha audiencia, por ejemplo, tal programa, pero no tiene credibilidad. Tiene poca audiencia, pero va a líderes de opinión, entonces tiene más capacidad de influencia. Todo eso hay que jugarlo. No se puede medir todo solo con una misma báscula al peso. Hay que medir la audiencia, pero hay que medir la credibilidad, hay que medir la seriedad, la constancia, la perseverancia, y yo creo que en ese sentido la ciudadanía lo que busca son referentes. Y muchas veces en medios de comunicación, incluso pues no tan de gran consumo de masas, ¿no?, como ustedes mismos representan aquí, ahí hay un punto de referencia. Y después la ciudadanía ya decide, pero quiere ver ese punto de referencia.
Creo que es evidente que hay una correspondencia entre digamos, el bipartidismo y esa polarización que se da en las poblaciones, políticamente hablando, pero además en los medios de comunicación. Pero hay también una correspondencia entre eso que yo digo que es el volumen de la información y cómo digamos, el receptor de la misma queda de repente prácticamente abrumado por este volumen informativo. Estamos de acuerdo. Y parecería que cada núcleo emisor, cada medio de comunicación, termina agotándose en su propio mercadito, haciéndose fuerte en determinados segmentos de la población, no importa, aunque solo lo escuchen o lo vean 4.000 personas, pero resulta ser que ese target es el que precisamente le basta para sus fines. ¿En qué medida podemos encontrar entre esa polarización que se da a nivel de la sociedad en términos políticos y el rol de los medios de comunicación, encontrar la explicación también para que la gente se sienta como un tanto perdido en el mare magnum de estas informaciones y en la falta o en la mucha credibilidad que pueda tener uno que otro medio, una que otra figura de la televisión o de los medios escritos? Yo creo que uno de los problemas que tendremos que manejar en los próximos tiempos, ya en este momento, es la hiperinformación. Aquí hay una avalancha de información a todos los efectos, como una avalancha de datos, esto que técnicamente se llama ahora el Big Data. Esto es inmanejable. O organizamos la capacidad de la información que tenemos, o el resultado puede ser bastante catastrófico, ¿no? Y uno de los problemas que tiene hoy el ciudadano es que desde que empieza por la mañana hasta que se acuesta por la noche, está la cantidad de emisiones a su disposición, o si entra a las redes sociales, o si entra en todos los periódicos digitales, etcétera, que queda un poco trastornado. Y hay que encontrar esos puntos de referencia, esos puntos de guía para cruzar por esa selva, si se me permite la expresión comunicativa, que es tremenda, ¿no? Pero yo diría, hablando de concentración y ligándolo con esto, que a mí lo que me sorprende del mapa de la comunicación en República Dominicana es que hay muchos más medios de comunicación que en otros países, es mucho más denso, probablemente pues porque hay mercados pequeños, como usted estaba señalando, pero la cantidad de periódicos que hay aquí por habitante no se corresponde, por ejemplo, con el fenómeno que está pasando en Europa o que está pasando en Estados Unidos, donde hay una reducción constante de cabeceras, donde hay una concentración de medios que al final se orientan. Y aquí realmente hay muchos, ¿no? Y probablemente porque están sostenidos, y yo no digo que sea ilegítimo, pero están sostenidos por empresas que no buscan en sí mismo la rentabilidad del medio como forma de una viabilidad propia, sino que quieren tener una cierta capacidad de intervención, digámoslo así. Pero me ha llamado la atención, no sé si ustedes son conscientes de ese fenómeno, pero es realmente complejo. O sea 500 emisoras de radio, por ejemplo. Usted mismo da datos espectaculares, ¿no? Claro. Cuando la tendencia es concentración, reducción de cabeceras, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la idea. Así es. Bueno, hay un dato que está, bueno, con la situación en Inglaterra que se presenta con News of the World, de Mulders, el magnate de la comunicación, sentó un precedente, vamos a decir, o al menos públicamente, donde el espionaje para servir a una trama empresarial de comunicación afectaba incluso la parte política e institucional de la sociedad. Es esta una tendencia, digamos, internacional creciente, todavía no descubierta así hasta para fines legales en otros países? Yo no sé. Se ha señalado, ¿Sí? y agrego algo más, por ejemplo, de que algunas cadenas
de televisión sirven precisamente iguales propósitos y operan exactamente igual. Yo no sé exactamente si es una tendencia, ese caso es desde luego enormemente llamativo y ahí ha habido vulneración, en todo caso, de determinados derechos de algunas personas y de montajes de espionaje que son muy poco o nada presentables en medios de comunicación, porque el espionaje todos sabemos que existe y está bien que exista para prevenirnos, por ejemplo, pues de todas estas guerras que están apareciendo en este momento, o de la lucha contra el narcotráfico o contra la delincuencia organizada, pero los medios de comunicación no pueden, a mi juicio, entrar en ese juego. Pero es verdad que hay algunos puntos de contacto y la impresión uno tiene que tiene a veces es que determinadas cadenas de televisión, yo creo que en todos los países del mundo, tienen un contacto directo con algunas operaciones políticas. Yo creo que la prensa tiene que ser mucho más transparente. Igual, voy a otro extremo, que cuando muchos medios de comunicación presentan como si fuera un periodismo de investigación algunos datos que todos intuimos de dónde pueden haber salido. Sí. Que muchas veces, con franqueza, más que periodismo de investigación, es periodismo de delación, por ejemplo, o periodismo de un trapicheo, de un mercadeo, sí, con los servicios de información, de inteligencia que han conseguido estos datos y que la prensa lo presenta. Hemos investigado, vamos a ser sensatos, hemos tenido acceso a esta información, digamos, sí, la verdad, y se la ha tenido, pues a ustedes se lo han concedido, lo cual está muy bien, pero hemos tenido acceso, porque si no estamos mezclando aquí las cosas. La prensa tiene que jugar su papel, los servicios secretos tienen que jugar el suyo, y yo creo que mezclarlo, creo que no precisamente favorece la credibilidad a la que... Y en esa misma dirección, ¿cómo juzga el fenómeno Wikileaks? Bueno, ahí también ha habido en un momento determinado una explosión de delación por parte de un soldado que va a parar esto a un ejercicio de, si se me permite la expresión, de reventar las cosas. Vamos a reventarlo todo al mismo tiempo, ¿no? Es un fenómeno que ha generado un gran debate entre los grandes medios internacionales, porque en un momento determinado el señor Assange lo que dijo es: voy a elegir 5 medios de comunicación y les voy a pasar a ellos la información. Y eso ya en sí mismo generó una división importantísima entre los medios de comunicación, porque usted es elegido y yo no, porque usted sí y usted no, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que estamos viviendo una transformación tan interesante, a la vez yo creo tan arriesgada, en torno a lo que es el control de la información, los nuevos medios de comunicación, que todavía no tenemos una idea clara de cómo puede terminar, pero yo sí creo que debemos hacer un esfuerzo, cada uno desde la posición en la que nos encontremos, en seguir manteniendo unos referentes limpios de información, o de lo contrario acabaremos con un alud informativo en el que nadie creerá a nadie. Yo creo que ese es el riesgo en el que se puede, correr. Una Babel más, otra Babel. Comunicación y propaganda, volvemos un poco al principio, porque hasta dónde la gente sigue en manos de la propaganda y hasta dónde la comunicación, la propaganda, quizás la propaganda más que todo, está sirviendo para perpetuar un orden, de cosas, un sistema, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en esto del Estado Islámico, de repente, que nos lo colocan en grandes titulares, en primera página, y ya nos lo vendieron y ha servido estupendamente para hacer una cantidad de cosas que ya conocemos bien, ¿no? Entre otras, a mi modo de ver, por ejemplo, bombardear un país, porque hay que bombardear allí, porque ahí hay una gente que son del Estado Islámico y no se toma en cuenta la soberanía de aquel país, la misma soberanía por la que se está luchando para Ucrania, entonces. Pero todo aquello se presenta aquí en la pantalla con grandes despliegues y allá es que está el blanco y usted ve como una película, ¿no? Aquello formidable, ¿no? Pero hasta dónde comunicación y hasta dónde propaganda todo esto. Estamos realmente en una situación Todas grave. Estas guerras y todas estas intervenciones
han necesitado de mucha propaganda para justificar acciones que lo más grave de todo ello, a mi juicio, es que no resuelven el problema que había aquí. El caso de Afganistán no está resuelto, el caso de Irak es un país absolutamente destruido, el caso de Libia, que comentábamos, es casi una situación tribal, como probablemente estaban hace muchísimos siglos. Hay una destrucción del Estado, no hay ningún orden establecido, etc. Conviene repasar todas aquellas propagandas, porque sobre Libia fue Sarkozy el que dijo, ahí voy yo porque quiero estar en esta historia. Probablemente lo necesitaba desde el punto de vista electoral en aquel momento, probablemente es así, pero el resultado es bastante complicado. Yo creo que lo que estamos viviendo en torno al Estado Islámico, los horrorosos vídeos de decapitación de periodistas o de una persona, de un cooperante en un momento determinado, son las formas más brutales de propaganda que yo creo que se están utilizando. Y habría que analizar también por otra parte cómo se corresponde, ¿no? Pero hay que esperar un poco, porque ahora, por ejemplo, con estos bombardeos a los que se está refiriendo, hay una situación dramática, y es que todo el mundo está dispuesto a bombardear, digo, los países de la coalición, pero nadie está dispuesto a enviar tropas de a pie, que es la única forma, según dicen los técnicos en despliegue militar, de vencer ese problema. Porque se pueden arrasar los países, se puede destruir todo, pero no se podrá destruir seguramente el Estado Islámico si no se envían tropas de tierra y si no se paga el durísimo precio que Estados Unidos ya pagó con la guerra de Afganistán, de recibir día sí, día no, un gran avión lleno de féretros que habían sido previamente tratados en las bases en Alemania. Este es el final probablemente, es decir, ¿cuánto puede la propaganda sostener todos esos bombardeos sin finalmente resolver de verdad el problema, que es lo que está pasando? Porque de 5 años para aquí hemos ido a peor. Y yo no voy a defender aquí a Saddam Hussein, ni voy a defender tampoco al Gaddafi, ¿no? Pero lo cierto es que aquellos territorios de algún modo existían y en este momento están absolutamente desorganizados y arrasados y enloquecidos, ¿no? Y sin solución que se divise en el futuro, ¿no? Sin dejar atrás la preocupación de Ramón sobre el tema de la propaganda, a mí siempre se me antoja que tanto Al Qaeda como el Estado Islámico ahora, la cosa esa que le llaman Estado Islámico, ¿cómo que se llaman? Un califato, ¿verdad? Hacen el tipo de propaganda que sus adversarios necesitan. Uno, Bush necesitaba precisamente la propaganda de las torres para justificar, además de las mentiras que ya hasta los norteamericanos conocen. Las armas de destrucción masiva. Sí, de destrucción masiva, que resultó la gran mentira, pero necesitaban la otra propaganda y la tuvieron perfectamente. Necesitaban a Bin Laden y el presidente de los Estados Unidos, insólito, aparece dirigiendo una acción militar, teledirigiendo una acción militar como aquella. Se me antoja que estos tipos degollando americanos es la mejor propaganda que necesitaban los guerreristas para bombardear, no digo yo Siria, bombardear el mundo entero, y voy al mundo entero, porque una cosa es la propaganda y otra cosa es la realidad. La realidad, según dice Putin ahora, recientemente, Manuel, es que hemos vuelto a la Guerra Fría. Parecería que todos estos conflictos nos conducen un paso hacia atrás, a una etapa que se pensaba superada en el marco de las relaciones internacionales contemporáneas, que entusiasmaron a todos los ideólogos con aquello de la globalización, y esto es una aldea global, y todo lo demás, y hemos visto resurgir todos los conflictos, incluso ahora parecerían como parte de la nueva agenda los conflictos tipo intranacionales, como los que vive de alguna manera España, o como los que tenemos en el caso de Escocia, e Inglaterra, Ucrania y Rusia. Es decir,
estamos realmente entrando en un nuevo ciclo de esa lucha interminable entre imperios y potencias económicas, ya no tanto por territorio, ya no tanto por mercado, sino por cuáles razones. Bueno, yo creo que la globalización ha traído, entre otras cosas, un ascenso de los nacionalismos como forma de defensa a la homogeneización. Y esto lo estamos sintiendo de forma muy especial en Europa con el referéndum de Escocia, lo estamos viviendo en España con la propuesta de referéndum en Cataluña, y es una situación muy complicada. Déjenme citar otra vez a Gorbachov, porque yo estaba contando que tuve oportunidad no solamente de entrevistarle, sino de asistir a una comida que éramos 7 personas, estaba el canciller Kohl, estaba Jordi Pujol, presidente de Cataluña, estaba Gorbachov, y yo estaba allí simplemente porque había organizado un debate entre ellos y había presentado unas conferencias, y las 2 o 3 personas que habían financiado aquello, ¿no? Éramos 7 personas en la mesa. Y Gorbachov preguntó y me dijo: me interesa la opinión de usted, no lo que piense la ciudadanía española, dígamelo usted. ¿El País Vasco será independiente de España alguna vez? Digo, yo creo que no, presidente. ¿Por qué lo que dice usted? Digo, pues porque el País Vasco pide 7 provincias, 3 son francesas, y él dijo, ¡poh! Cuando dije 3 son francesas, me hizo ¡poh! Diciendo esto no pasará nunca. Se expresó muy claramente, sí. Ahí no utilizó el ruso, ya lo entendimos. Otra es Navarra, que creo que dirá que no, y otra ahí está dudando, y al final eso no tiene masa crítica para salir adelante, ¿no? Y Jordi Pujol en la mesa le dijo, oiga, pero yo le digo a usted que algún día Cataluña será independiente, y yo no sé. Y Gorbachov dijo, mire, si un día el País Vasco es independiente, o Cataluña es independiente, hubiera podido decir Escocia, pero no estaba en la conversación, esto generará tal tensión secesionista en el mundo que Naciones Unidas, en lugar de tener casi 200 países, tendrá 400. Esto será ingobernable para todos y saldremos perdiendo, empezando por los países que sean que lleguen a la independencia. Y creo que era una gran verdad la advertencia que dijo Gorbachov, y que a mí me impresionó muy favorablemente. Y desde luego les puedo decir, como ciudadano europeo, que por suerte en Escocia ha sido que no. Y porque eso hubiera empezado ese cataclismo muy importante, porque ya se movía la isla de Córcega en Francia, ya hay la parte del norte de Italia, llamada Padania, que está reivindicando el soltar el sur subdesarrollado, el famoso Mezzogiorno italiano, que no arranca, entre otras cosas, por la presencia de la mafia, que drena todos los recursos públicos para evitar el desarrollo, y hubiera convertido Europa en algo mucho más complejo, y en lugar de 27, 28 socios, hubiéramos pasado a tener 45, y eso es absolutamente ingobernable, que bastante difícil es en este momento. Déjenme decir, por volver a la comunicación, que en el referéndum de Escocia hemos visto algunas piezas de comunicación que recordaremos, yo creo, durante muchos años, particularmente un discurso, o varios, hizo muchos, de George Brown, que se implicó enormemente, en el que decía, apelaba a las emociones, porque este es el fondo del asunto, la razón frente a la emoción. Usted hace un análisis razonado de la independencia de Cataluña y solo sabremos que Cataluña será más pobre y el resto de España también. Pero si vamos a las emociones, hay mucha gente que dice, bueno, pero me hace ilusión y yo quiero verlo. Y en el caso de Inglaterra, también en Escocia había mucho de emoción y muy poco de razón. Y George Brown hace un discurso emocional y les dice, oiga, nosotros hemos luchado juntos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y cuando nuestros soldados estaban en las trincheras, no preguntaban si el del lado era escocés, si era irlandés o si era galés. Por lo tanto, cuando herían a uno, no decían, han herido a un galés o han herido a un escocés. Así que sí hemos sido capaces de luchar juntos y derrotar al nazismo. Sí hemos sido capaces de construir juntos el estado del bienestar, el sistema sanitario. Sí hemos sido todos juntos capaces de construir el país que tenemos, no lo rompamos ahora. Entonces yo creo que introducir en el fenómeno comunicativo y en el mundo que estamos analizando las emociones es vital. Aunque requirieron por demás adicionar una gran cantidad de ofertas. ¿Qué duda cabe? También movieron la razón, además de la emoción. Exactamente. ¿Qué duda cabe, ¿eh? Y a ver ahora cómo se administra esto, porque ahora dice Inglaterra, oiga, no vaya usted más
más autonomía a Escocia que a mí. O sea que David Cameron tiene gestionar el post-referéndum va a ser realmente muy complejo. Sin duda alguna es así. Pero yo lo que quiero decir es que no se puede dejar solo las emociones en manos de quienes quieren separar o de quienes quieren crear un nuevo tipo de populismo. Hay que trabajar la comunicación desde la razón, pero también desde la emoción. ¿Cómo funcionar en términos comunicacionales? Nosotros tenemos un fenómeno comunicacional en América Latina ahora mismo que es Telesur. Sí, no existía, es la primera gran cadena del sur propiamente dicha, de esa dimensión y esa tecnología, que está jugando un papel. Nosotros en América hemos tenido una historia donde primero fue Cuba como un elemento que alentó la rebeldía en contra de un status quo de desigualdad que todavía todas las estadísticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de CEPAL, indican que América ha crecido enormemente. Sin embargo, los procesos de redistribución de riqueza no han caminado. En Europa hubo crecimiento, pero lograron un estado de bienestar. Y lo han logrado, digamos, en 30 años aproximadamente, digamos, de 1920 a 1950-60, ya tenían un estado de bienestar. Nosotros, a pesar de los cambios que ha habido en América Latina, seguimos con muchas dificultades redistributivas. Y nosotros aquí en el país somos uno de ellos. En este momento tenemos una gran discusión que está en cierne, digamos. El presidente Danilo Medina ha traído una nueva modalidad, un nuevo programa que está enfocado en asuntos de redistribución de riqueza. Y lo está haciendo a través de lo que lo ha hecho América Latina, políticas sociales diferentes. Es la única manera en que podemos redistribuir. El Estado capta y reinvierte y produce estos cambios. En Europa se hizo igual. Los estados invirtieron en el estado de bienestar e impusieron aquello, a contrapelo incluso del empresariado en buenos momentos. Sin duda alguna. Pero bueno, siempre se ha hecho así. En este momento se ha apuntalado como nunca en la historia la educación nacional. Digamos, lo que no está en el presupuesto no existe. Es como lo que no está en la comunicación tampoco existe. Se dice con frecuencia. Bueno, pues ahora resulta que está en el presupuesto y nosotros lo estamos cantando. Porque tenemos que comunicar de que este es el camino que debimos tomar hace mucho tiempo. Vamos a eliminar en corto tiempo, ya las previsiones es que para diciembre vamos a eliminar el analfabetismo, lo cual es una conquista extraordinaria. Gran noticia. Que en República Dominicana es cerca del 11% de la población nacional analfabeta, y que con este programa de alfabetización eliminamos esto. El presidente tiene un sistema que se ha bautizado como de visitas dominicales o visitas sorpresas. ¿Y dónde visita? Visita a zonas vulnerables de la geografía nacional, tocando lo más pobre del país, que está en la zona rural. En la ciudad hay mucha pobreza, pero los más pobres están en la zona rural y sobre todo las mujeres. Entre los pobres son las más pobres. Entonces el presidente ha tenido esa sensibilidad en enfocar a apoyar proyectos, programas, asistencia a la mujer y a la mujer rural. Una inmensidad de proyectos. Esto ya en estos 2 años empieza a dar la indicación de que cerca de un 6% se ha disminuido la pobreza, atacando mediante estos sistemas, más la educación. Cuando se arma el muñeco completo. 9% en el campo. Exacto. Mucho mayor en el campo, porque está muy focalizado en un programa dirigido a una reforma rural, si se quiere. Esto ha traído un cambio significativo, paradigmático, diría yo, de popularidad. Es impresionante, no recuerdo yo otro personaje no ha existido que haya tenido una popularidad como la que tiene el presidente Danilo Medina, desde luego. Hace unos días se publicó una encuesta Gallup que le daba un 91%, lo que significa que prácticamente es una aceptación reía porque general. Digo, que no se pase del 100. Que no pase del 100, efectivamente. De manera que hay una clara indicación de satisfacción ciudadana con
esas políticas. El estilo y el fondo de lo que el presidente está haciendo. Sí. Porque a veces se quiere decir, no, esto es cosa de estilo, que es diferente al otro, cosa por el estilo. Aquí hay algo que es totalmente diferente. Hay una política de crédito totalmente renovada, hay una democratización del crédito que acompaña a esas políticas. 6% de disminución de la pobreza. Los opositores ya hay signos de que dicen, no es un 6, es un 3.4. Bueno. La tendencia está clara, que es lo que importa. Exactamente. Que hay evidentemente un impacto que se está produciendo y que necesita, lógicamente, para cuajar, un tiempo prudente. ¿Qué hacer en una sociedad de desigualdad que empieza a ver políticas redistributivas efectivas, porque hay aquí un seguimiento palmo a palmo en busca de resultados? Una sociedad que empieza a dar visos de que necesita reformas todavía mucho mayores que la que ha tenido. Hemos reformado esta Constitución hace poco tiempo. Sin embargo, todo evidencia de que hay previsiones que no se tomaron. Pongo como ejemplo algunas de esas cosas. Se pone un modelo presidencial de 4 años nada más, para contrarrestar lo que había pasado anteriormente con el doctor Balaguer, esencialmente, que era una reelección infinita y además hecha truculentamente. Le vamos a poner los micrófonos que en televisión española bajan así, se le quitan. Sí, se le quitan. Así que... Pero él se quedó en el qué hacer. Porque es importante el qué hacer, Ramón. Ando buscando precisamente ese cosa, Manuel. ¿Qué hacer pues en una situación que plantea tantas dificultades a una nación, pero que tiene esos huecos pendientes? Yo creo que cuando las cosas van bien, y creo que están yendo bien, lo mejor es no tocarlo, si se pudiera, porque efectivamente en esa recuperación de personas de la pobreza, ese combate contra el analfabetismo, lo hemos visto en Chile, pero con Ricardo Lagos, lo hemos visto en Brasil, con Fernando Henrique Cardoso, con Lula, con Dilma Rousseff, y lo estamos viendo en otros países y lo estamos viendo de una manera tan decidida aquí con Danilo Medina, ¿no? Yo creo que los países son también el resultado de muchas cosas, ¿no? Pero los líderes son fundamentales. En honor a la verdad, incluye a Manuel, a Chávez, que es un fenómeno también de impacto social, no solo político. Pero déjeme concentrarme en estos. Yo creo que los resultados son difícilmente defendibles en este momento los de Venezuela, y sería otro debate. Yo lo que quiero decir es que Brasil está mejor, que Chile está mejor, que República Dominicana está mejor. Entonces, cuando la relación es positiva, lo que hay que hacer es no tocarlo, o exigir que quien sustituya siga la misma política y no corte ese desarrollo que han hecho, porque lo que están haciendo aquí es realmente muy importante, y no solo por la forma de las visitas, sino por la interacción. Yo, hasta donde conozco al presidente Medina, él no conoce el país visto desde un helicóptero, él lo conoce por las carreteras y deteniéndose, hablando con las personas, y tiene un gran conocimiento de los problemas. Si me permite, muy brevemente, ya sé que concluimos, pero yo tuve oportunidad de asistir a una reunión en Madrid entre el presidente Danilo Medina, una cena, y empresarios españoles que han invertido aquí. Y quedó todo el mundo impresionado, todos los que estábamos allí, porque él tenía un conocimiento de lo que hacía cada uno de ellos, de cómo iban sus hoteles, y le estaba diciendo, por ejemplo, está muy bien que ustedes inviertan ahí, pero mire, los suministros de esos hoteles, los vegetales, cualquier tipo de material, cómprelo en República Dominicana. Y estaba organizando el ecosistema productivo de una manera que quizá en otro momento no se veía. Cuando se tiene la posibilidad de tener un líder de estas características, yo no sé cómo lo harán ustedes, pero se pueden, consérvenlo, prolónguenlo, pidan una prórroga o exijan que el siguiente tenga, y permítanme que me meta en su política, tenga que no retroceda, que no corte esta orientación, porque yo creo que ese liderazgo lo veo hablando. Yo pregunto todo el día al taxista que me lleva, a quien sea, a las personas del hotel, y veo que está empezando a ser muy apreciado por la sociedad, y ojalá sea así.
Bueno, pues gracias a ustedes y sobre todo gracias a Manuel Campo Vidal, que ha estado esta noche formidable para Ojalá con nosotros, compartiendo sus ideas. No hemos hablado de comunicación, lamentablemente, más que de esto, de aquello y de lo otro, porque bueno, había que hacer algo para poder abarcarlo todo. Gracias, don Manuel, gracias por estar aquí. Un placer, muchísimas gracias por haber escogido la mala junta del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, porque eso nos lo trae aquí. Pero con queda, más frecuencia. queda comprometido Queda a que en el comprometido. próximo viaje esté de nuevo en Ojalá. Ojalá. Gracias por estar aquí. Ojalá sea así. No, gracias. Ojalá sea así, gracias.